Hola mis hermanos, mis hermanas, gracias por continuar. Estaremos empezando hoy en el Nuevo Testamento con los principales, en mi punto de vista, los principales mensajeros del Evangelio. Y vamos a empezar con el primero, que viene siendo Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que rompió el silencio después del profeta Malaquías. La última profecía que se cerró fue con Malaquías, y de ahí hubo alrededor de 400 años de silencio donde Dios no habló ni manifestó ninguna revelación hasta que aparece Juan el Bautista. Y lo interesante es la manera en la que Juan aparece. Si te vas al libro de Lucas capítulo 3 versículo 16, dice Juan, yo bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, la correa de cuyas sandalias no soy digno de desatar. Él te bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Muchos piensan que esta referencia habla acerca del bautismo del Espíritu Santo, pero realmente Juan no está refiriéndose al bautismo del Espíritu Santo, está refiriéndose a los dos tipos de bautismo. Jesús bautizaría con el Espíritu Santo a sus creyentes, a sus hijos, y con fuego a los que no son sus hijos. Y es evidente por el siguiente versículo. Dice, su aventador está en su mano, y limpiará su ira, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahí está el bautismo de fuego que se está refiriendo. Yo prefiero el bautismo del Espíritu Santo. No sé tú. Ok, capítulo 3, 18 dice, así que con muchas otras exhortaciones predicó buenas nuevas a la gente. Otro de los mensajeros es el apóstol Mateo y también el evangelista Mateo. Mateo era uno de los apóstoles y anteriormente era un cobrador de impuestos que siguió al Señor y se convirtió en un testigo ocular del Evangelio. Mateo capítulo 1 versículo 1, la audiencia de Mateo era principalmente judía, entonces era importante conectar y hablarles en un idioma que ellos entendieran o en una manera que ellos entendieran. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Para el pueblo judío no existía en ese tiempo, incluso tal vez hoy, no existe lo que son nietos o bisnietos, simplemente hijos. El Jesús, hijo de David, es un descendiente de David, hijo de Abraham, descendiente de Abraham. Obviamente cualquier judío sabía quién era David y quién era Abraham. Tanto a David como a Abraham se les prometió que de su descendencia vendría el Mesías. Y por eso es que Mateo en su primer versículo resalta esta gran promesa y esta profecía. Versículo 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En este versículo habla acerca de la manera en la que Jesús fue concebido. No fue concebido como los seres humanos somos concebidos, sino que su concepción fue divina. Por lo tanto, él sería llamado hijo de Dios. No necesariamente una criatura de Dios, sino un hijo de Dios. Nosotros somos llamados hijos de Dios, pero no en la misma categoría que Cristo, porque nosotros somos adoptados hijos de Dios, de acuerdo a Romanos capítulo 8, donde habla que Dios nos ha dado un espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre. Pero Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Versículo 3 dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas.
Aquí se está refiriendo a Juan el Bautista, que sería el vocero del Mesías. Entonces, cuando Juan es interrogado acerca de quién es él, le preguntan, ¿eres tú el Mesías? Él dijo, no. ¿Eres tú el profeta? No. Entonces le preguntan, ¿quién eres tú? Y Juan contesta con estas palabras: yo soy la voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y obviamente era una profecía acerca de Juan el Bautista. Otra profecía miramos en Mateo capítulo 4, versículo 12 al 16, donde habla de los gentiles. Dice, el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aquí está hablando acerca de Galilea de los gentiles, que a ellos mirarían también la luz resplandeciendo, obviamente acerca del Mesías. En capítulo 5, versículo 7, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En este versículo, Jesús está mencionando que Él no vino a destruir la ley, sino que más bien Él vino a cumplir la ley y los profetas. Entonces, cuando miras todas estas profecías, Jesús estaba cumpliendo las profecías dentro de la ley, que viene siendo los primeros 5 libros de la Biblia, los de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, pero también los profetas mayores, los profetas menores, todas las profecías que habían hablado acerca de Cristo. Jesús dice, yo vine a este mundo a cumplir tales profecías. Versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En Mateo 8, 16 dice, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y de la manera, y con tal palabra, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos sus enfermos. Nota, sanó a todos los enfermos. ¿Por qué es significativo esto? En Isaías 53 dice, bueno, ahí está hablando otra vez, en el 17, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dice, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esto está en Isaías 53, 4. En Mateo 26, 63 dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Esta es una pregunta, ahora sí que muy, muy directa. Hasta ese tiempo, Jesús no había reconocido públicamente que Él era el Mesías. Siempre a la gente que hacía milagros o se le manifestaba como el Mesías, siempre les decía que no dijeran nada, porque aún no era el tiempo de la revelación. Pero a este punto el sacerdote le pregunta directamente si él era el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora vamos a ver lo que contesta Jesús. Jesús le dijo, tú lo has dicho. En otras palabras, sí lo soy. Dice, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Esta es una cita directamente de Daniel capítulo 7, versículo 13, donde habla que el Mesías vendría en las nubes del cielo. Y vamos a ver la reacción no está ahí. La reacción de los fariseos se rompió las ropas y dijo que era una blasfemia. Y en sí, esto fue lo que causó que condenaran a muerte a Jesús, porque en las mentes de ellos esta era una blasfemia. ¿Cómo era posible de que un hombre se estaba haciendo pasar por Dios mismo? Porque si tú te vas a Daniel capítulo 7 versículo 13, habla de esta figura
que vendría en las nubes. Y dice que todo ojo lo vería y que todas las naciones le darían honra y adoración. Entonces, cuando Jesús habla de este Hijo del Hombre que vendría en las nubes, los fariseos, los religiosos se enfurecen y empiezan a llamarlo que es un blasfemo y que merece morir. El siguiente mensajero es Marcos. Marcos era uno de los discípulos de Pedro y también, aunque él no fue, que sepamos, no fue un testigo ocular o no era parte del círculo de Jesús, pero sí tradicionalmente se sabe que él era un discípulo de Pedro y que también tenía acceso a los testigos oculares, obviamente, como Pedro y los demás apóstoles. Marcos 1:1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos se toma su tiempo para escribir el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de Jesucristo, el Hijo de Dios. Marcos 1:2 dice: como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Aquí otra vez miramos otra referencia acerca de Juan el Bautista. Versículo 3: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Marcos capítulo 8, versículo 27 dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Buena pregunta. Ellos respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que alguno de los profetas. Entonces se les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Ahora, lo que le mencionaba hace rato, Jesús no quería que se supiera que él era el Mesías hasta el tiempo correcto. Y en este momento, en esta parte, Pedro le dice directamente que él es el Cristo. Y obviamente Jesús aceptó el hecho de que era el Cristo. El siguiente evangelista o mensajero es Lucas. Ahora, más adelante vamos a ir a través más del libro de Lucas y vamos a ir más en detalle. Esta es simplemente una introducción acerca de los mensajeros. Lucas era un discípulo de Pablo hasta cierto punto. Él era un médico de profesión y él era el médico de cabecera, se puede decir, del apóstol Pablo, incluso compañero de misiones por las enfermedades que tenía el apóstol. Y él escribe porque también tenía acceso a testigos oculares. Se cree tradicionalmente que tenía acceso a María y a los demás apóstoles. En Lucas 1:1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido bien a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Aquí tienes al doctor Lucas dando una biografía acerca de Cristo y acerca del movimiento de Jesús, y habla acerca de su investigación con testigos oculares que miraron y participaron de la vida de Cristo. Versículo 4 dice: para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido.
Ok, el siguiente mensajero es el apóstol Juan. El apóstol Juan era el más joven de sus 12 apóstoles y se cree que fue el último que murió. Incluso fue el único que no mataron de acuerdo a la tradición, sino que fue puesto en una isla y desde ahí escribió el libro de Apocalipsis. Pero, ¿qué es lo que nos dice el apóstol Juan? Dice versículo 1:1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Juan el apóstol habla acerca de la deidad de Cristo. Su libro se enfoca en lo que es la parte divina de Jesús. E incluso en su primer versículo habla acerca del verbo. El verbo es otro de los nombres de Jesús. Jesús es conocido como el verbo de Dios o la palabra de Dios. Y aquí dice Juan que en el principio era el verbo o la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces habla literalmente que Jesús es Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, en Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Esto es el pueblo judío. Mas a todos los que le recibieron, somos a nosotros, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Dice, habla primero en su introducción acerca de la deidad de Cristo y cómo Dios fue manifestado en la carne y vino a su pueblo, a los pueblos judíos, pero los judíos no lo recibieron, sino que lo rechazaron y lo crucificaron. Sin embargo, a los que lo recibieron, tanto judíos como gentiles, Dios los da potestad de ser hechos hijos. Son adoptados por medio del Espíritu que se nos es dado cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo. Versículo 30 del capítulo 20 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Juan está diciendo, yo pude haber escrito muchas otras cosas, pero el propósito de estas cosas que les escribo es para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Ahora, para nosotros la figura de Cristo no necesariamente resuena mucho en nuestras culturas. Pero para el pueblo judío ese era el deseo de toda la nación. Entonces para ellos el hablar de que Jesús era el Cristo era algo totalmente significativo. Mucho más significativo que para nosotros. Dice que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Ok, estos son los mensajeros del Nuevo Testamento. Más adelante continuaremos con algunos otros, y que Dios me los bendiga y que pasen muy bonito día.